Era Taizoro, la era de la gran rectitud que dio inició cuando el emperador Taizo tomó el poder un 30 de julio del año 1912, terminando su era así como su reinado el 25 de diciembre de 1926. En casi los inicios de esta era, entre 1915 y 1916 se dio fin a una historia entre una organización y un ser de la oscuridad que iba en contra de todo lo natural. Kamado Tanjiro era el nombre de uno de los héroes que combatieron en contra de este ser que llevaba por nombre Kibutsuji-Musan, el primer Oni, ser parecido a los demonios en Occidente. Llevando existiendo 1000 años, naciendo y convirtiéndose en Oni, durante el periodo Heian que se da entre los años 794 al 1185, teniendo como familia a los Ubuyashiki, una de las familias más antiguas, naciendo aproximadamente por el año 912 o 950. Teniendo problemas para mantenerse vivo desde su nacimiento, consumiría un medicamento que tenía como base una planta que se le fue dado por parte de un desconocido doctor. La planta tenía como nombre el Aoyi Ganbana, más conocido como lirio de araña azul. El doctor terminaría siendo asesinado por su propio paciente por desesperación de que su tratamiento no resultara efecto, pero más tarde que pronto los resultados llegaron. Su cuerpo cambió tanto y se volvió tan poderoso que parecía imposible de equiparar, mas el único inconveniente era que no podía salir al sol, siendo muy sensible a la radiación del sol. Como el único que sabía conseguir el Aoyi Ganbana era el doctor que lo atendió y que asesinó, provocó la furia del Oni, obligándolo a crear otros Onis a través de la dilución de su sangre hacia las personas, para así encontrar dicha planta o encontrar a uno que sea capaz de caminar bajo la luz solar, obteniendo el título del Oni no Chichi, traducido como el padre de los demonios. La familia Ubuyashiki fue castigada por los Kami-sama por originar en su seno a un Oni, dándoles una maldición que afectaba solo a los varones, provocando que murieran jóvenes, el destino original que poseía el Oni cuando era humano. Es así que se dedicaron en cazarlo generación tras generación, reclutando poco a poco distintos espadachines y formando nuevos, naciendo así el Kisatsutai, más conocido como el cuerpo de exterminio de demonios. Los más fuertes o excepcionales de esta organización llevaban por nombre Hashiras, pilares en español, los cuales siempre son 9, y que llevaron sus estilos de Kenjutsu al máximo nivel, que tenían como base los 5 elementos de la naturaleza, tratando de imitar lo que esos elementos representan, siendo los siguientes. Kenjutsu estilo de la llama. La hoja imita los movimientos de una llamarada. Kenjutsu estilo del viento. Lo caótico, tempestuoso y de decisiones abruptas. Kenjutsu estilo del agua. Se intenta comportar como el flujo del agua, flexible, que se adapta, elegante y calmo. Kenjutsu estilo del rayo. Técnicas asesinas rápidas. El arte del de desenvainar y acabar con el enemigo lo antes posible. Kenjutsu estilo de la roca. Hecho específicamente para espadachines de gran fuerza física y que usaran armas pesadas. La era Sengoku fue la época que tuvo la suerte de tener la primera generación de Hashiras más poderosos. En dicho momento, tal y como se puede suponer si se traduce Sengoku Hidai al español, el cual sería periodo de los estados en guerra. La historia de Japón de dicha época sufría una guerra civil que inició a fines del periodo Muromachi en 1467 con la Onin no Ran, que significa la guerra de Onin o rebelión de Oonin, la cual duró 11 años, mientras que el periodo Sengoku terminaría hasta el periodo Azuchi Momoyama en 1568. Aunque la paz final y el orden no llegaría hasta 1615, en el periodo Edo. Porque en dicha época nacería la primera generación más fuerte. Fue todo gracias a Tsujikuni Yorrishi, quien parecía ser un espíritu Hiso, y que nacería casi a finales del periodo Sengoku, en 1559 aproximadamente. El enviado de Amaterasu o Mikami, la diosa del sol en la mitología japonesa. Él trajo consigo la Hisatsu Asa, conociéndose como la marca de cazador con la cual nacería y con la que crearía el aliento más poderoso. Inokokyu. La respiración solar. Es un estilo de esgrima, que parece más un vals o danza. Los que la ejecutan parecen más ser un espíritu. Para acceder a esta respiración se debe tener la protección o ser enviado de un kami del sol y encima, ser una síntesis de todas las cualidades humanas, teniendo una comprensión e entendimiento de sí mismos.
Esta misma trató de enseñar a los espadachines y Hashiras de la Kisatsutei, pero nadie fue capaz de dominar, por consiguiente, lo disgregó entre los Hashiras, adaptándolo a las cualidades de cada guerrero, y fueron estos mismos que usaron estos nuevos alientos sobre sus estilos de llama, viento, agua, rayo y roca. Así las derivaciones del aliento solar comenzaron a aparecer uno tras otro. Ono no Kokyu, respiración de la llama. Kase no Kokyu, respiración de viento. Misu no Kokyu, respiración del agua. Kaminari no Kokyu, respiración del rayo. Iwa no Kokyu, respiración de la roca. Sus poderes aumentaron rápidamente y lo hizo aún más cuando la Kisatsuasa comenzó a aparecer entre los Hashiras, llevando sus niveles hasta las nubes a tal punto de que en esta generación, casi acabaron con todos los Onis, una época oscura para Muzan, obligándolo a crear Onis más poderosos, siendo el primero de estos nuevos Super Oni, y que ha estado observando, Tsujikuni Michikatsu, el hermano gemelo mayor de Yorrishi, y siendo el segundo más poderoso. Muzan. Si te conviertes en un Oni, vivirás para siempre. Tú quieres perfeccionar tus técnicas, yo quiero convertir en Oni a un guerrero que pueda usar alientos. La tentación que le dio era vista por este guerrero como una salvación, debido a que los que despertaban la Kisatsuasa perdían la vida a los 25 años, teniendo él 24 años y encima una permanente como su hermano. La oportunidad de preservar sus técnicas y ser el único, sin duda era la oportunidad de su vida. ¿Qué sentido tenía esforzarse tanto y alcanzar la perfección si de todas maneras vamos a morir? Aceptando la oferta, naciendo el segundo Oni más poderoso después de Muzan, y que se ido a conocer en un futuro como Kokushibo. Ahora su estilo se podría preservar y mejorar con el pasar de los siglos, siendo su estilo que llevaba por nombre Tsuki no Kokyu. Respiración lunar. A diferencia de las demás respiraciones, esta no es una disgregación del Ina-Kokyu, es la misma Ina-Kokyu pero en una versión más débil, una copia de poca potencia. Siendo superior a las demás en el sentido de respirar, no en el Kenjutsu. Si bien es una copia menos potente, los requisitos para usar la misma no son iguales. No es necesario tener protección o ser enviado de un kami del sol, ni siquiera hacer una síntesis o tener una comprensión e entendimiento de sí mismo. Lo que más se requeriría es ser capaz de llegar a lo más humanamente posible de la cima, siendo la máxima representación de lo que puede llegar a ser un humano sin factores divinos. La época más oscura que había vivido Kisatsutai se sentenció cuando ni siquiera Yorrishi había podido lograr eliminar a Muzan, pudiendo solo debilitarlo y obligarlo a ocultarse hasta la muerte natural del guerrero. Por lo que terminaría siendo expulsado no solo por eso, sino por la conversión de su hermano a Oni y por dejar escapar a un siervo de Muzan que llevaba por nombre Tamayo, condenándose a sí mismos. Kokushibo fue la mano ejecutora que casi extinguió a toda la Kisatsutai, matando a todos los que conocían la Ina-Kokyu. Por suerte, el destino dictaba que este no era el fin y lograron sobreponerse volviéndose a ocultarse los sobrevivientes de la organización, terminando esta historia con la muerte natural de Yorrishi a la edad de 84 años aproximadamente y poco antes de dar el golpe final para eliminar a su hermano, durante la era Tokugawa, siendo el año 1943. Desconociendo el Oni y el mismo Yorrishi, que un legado se había dejado en manos de Kamado Sumiyoshi, el mejor amigo que hizo el primer cazador tras su expulsión. Los Kamado sí pudieron ejecutar la Ina-Kokyu, debido a que eran protegidos por un Kami-sama del sol, siendo Kojin, a veces se le llama Kamado, Gami, quien los protegía, el dios budista japonés del hogar. Transmitiendo la respiración a los varones mayores de cada generación, terminando convirtiéndola en una danza Kagura que llevó por nombre Inokami Kagura. Danza del dios del fuego. Es la misma Ina-Kokyu transmitida de generación en generación por los Kamado, transmitiéndola con errores postulares con el pasar de las generaciones. Para acceder a esta respiración se debe tener los ojos y cabello color carmesí, tener protección, o ser enviado de un Kami-sama del sol y tener cualidades generosas, a la par que bondadosas de los humanos. Tuvieron que pasar 257 años para que naciera una nueva esperanza. Naciendo el sucesor del Ina-Kokyu en la era Meiji, que dio inicio cuando el emperador Meiji tomó el poder en el 23 de octubre de 1868 y que terminaría en el 30 de julio de 1912, naciendo Kamado Tanjiro en el año 1900.
siendo esta la segunda generación más poderosa y la última. Kamado Tanjiro, un chico inteligente, de buen corazón que vivía en las montañas con su familia, el único con la capacidad de traer una fuente de ingresos tras el fallecimiento de su Otosan. Su vida tranquila y cotidiana cambiaría radicalmente cuando en uno de sus viajes de trabajo, regresa a casa y descubre que toda su familia había sido asesinada por un poderoso Oni llamado Kibutsuji Musan, siendo únicamente su hermana menor llamada Kamado Nezuko, la única sobreviviente de aquel incidente. Mientras trata de llevar a Nezuko al pueblo cercano para pedir ayuda, inesperadamente su hermana se despierta en pleno trayecto y se transforma en un Oni y trata de atacar a su hermano, deteniéndose estando cerca de acabarlo, aún demostraba guardar signos de emociones y pensamientos humanos como para tratar en todo lo posible no matar a su hermano. Sin embargo, su encuentro es rápidamente interrumpido por un joven llamado Hiyu Tomioka, un poderoso espadachín integrante de la élite de los Hashiras, cronológicamente siendo el actual Hashiras del agua de los Kisatsutai. En un principio intenta matar a Nezuko por su condición de Oni, pero después de ver la determinación de Tanjiro por protegerla y de que ella intentó protegerlo también, decide perdonarle la vida por esta vez, no sin antes colocarle un bozal de bambú en la boca como precaución por sus colmillos. Posteriormente recluta a Tanjiro y lo envía con su antiguo maestro Sakonji Urokodaki, un antiguo miembro de los Kisatsutai, para que éste le enseñe a convertirse también en un asesino de demonios y comienza su búsqueda para ayudar a su hermana a convertirse nuevamente en humana y vengar la muerte del resto de su familia que fue asesinada. Su entrenamiento terminaría tras 2 años, teniendo en dicho momento 15 años en donde comenzó su travesía, logrando enfrentarse a los Super Oni que estuvo creando Musan con el pasar del tiempo, llevando por nombre todas ellas las Junikiduki, conocidas también como 12 lunas demoníacas, las cuales se dividen en 2 grupos, las de nombre Hogen, luna superior y las de nombre Kagen, las lunas inferiores. Derrotó primeramente a la ex Kagen no Roku, Kyogai con la Mizunoko Kyu, terminando conociendo a sus 2 grandes amigos, Agatsuma Zenitsu y Hashibira Inosuke, el primero teniendo la Kaminari no Kokyu, respiración del rayo. El segundo teniendo una nueva respiración el cual sería Kedamono no Kokyu, respiración de la bestia. Es una derivación directamente de la Kase no Kokyu. Es un estilo que imita bestias o animales salvajes, específicamente su impredecible, feroz y naturaleza salvaje, incluyendo movimientos, ataques y sentidos, lo imita con los movimientos, técnicas y habilidades del usuario. Seguidamente terminaría derrotando con ayuda de sus amigos a la Kagen no Go Rui con la Inokami Kagura. Tras la derrota de este último, provocó sin saberlo que Musan eliminara a todas las Kagen a excepción de la primera. En su aventura conoce a los Hashiras, quienes son los miembros más fuertes de la organización y posteriormente a Tsuyuri Kanao, un Atsuguko, rango de un cazador muy talentoso que ha sido designado como el sucesor de uno de los Hashiras, en caso de que ese se retire o muera, demostrándole más derivaciones de las respiraciones principales. Midu Hashiras. Tomioka Hiyu, creador de la Huichi no Kata. Nagi, la 11ª postura. Calma. Koi Hashiras. Kanroji Mitsuri, creadora de la Koi no Kokyu, respiración del amor. Derivado de la Ono no Kokyu. Las técnicas de esta requieren de un cuerpo de mucha fuerza, flexibilidad y agilidad que un humano promedio. Koi no Hashiras. Iguro Banai, creador de la Ebi no Kokyu, respiración de la serpiente. Derivado de la Mizu no Kokyu. Se intenta comportar como los movimientos de la serpiente, flexibilidad y su adaptabilidad. Kase Hashiras. Shinasugawa Sanemi, el más experimentado de su propia respiración y con mayor experiencia en combate. Iwa Hashiras. Imeji Magiomei, el cazador con mayor fuerza física, al nivel que el de los del periodo Sengoku. Oto Hashiras. Usui Tengen, creador de la Oto no Kokyu, respiración del sonido. Derivado de la Kaminari no Kokyu. Requiere de tener un sentido de la audición muy desarrollado, desenvainando y acabando con el enemigo lo más extravagante posible. Kazumi Hashiras. Tokito Muichiro, el prodigioso descendiente de Tsujikun Michikatsu, y creador de la Kazumi no Kokyu, respiración de la niebla. Se basa en movimientos impredecibles que derivan de lo caótico de la Kase no Kokyu. Confundiendo a su enemigo. Musi Hashiras.
Kocho Shinobu usaría de la Musinoko-kyu, respiración del insecto, creada específicamente para ella por Kocho Kanae, su hermana mayor. Es implementada en un estilo de esgrima, usando técnicas de estocadas para personas ágiles que no requieren fuerza, sino precisión, como un insecto. Derivación de la Ana-no-Kokyu, respiración de las flores, que a su vez es derivado de la Mizu-no-Kokyu, respiración del agua. En Hashiras, Rengoku Kyojuro, el de mayor espíritu de pelea. Tsukuko, Tsuyuri Kanao, usuaría de la Ana-no-Kokyu, respiración de la flor. Es una técnica que toma la belleza y elegancia de la Mizu-no-Kokyu, siendo su derivado. El último Hashiras terminaría derrotando con ayuda de Zenitsu, Inosuke, Nezuko y Tanjiro a la Kagen no Ichi, Enu, el cual fue potenciado al obtener más sangre del Oni no Chichi. Mas el Hashiras terminaría asesinado a manos de la Hogen no San, Akasa. Obteniendo la primera pérdida pero no absoluta, ya que gracias a Usui Tengen, Zenitsu, Inosuke, Nezuko y Tanjiro, lograrían terminar con la vida de la Hogen no Roku, que sería ocupado por dos hermanos, Gyutaro y Daki, despertando por completo Tanjiro la Kisatsuasa al final de la batalla, aunque con la consecuencia de que el Hashiras se retirara por el daño irreversible y la promesa hacia sus esposas. El siguiente en caer fue la Hogen no Go Gyoko a manos de Tokito Muichiro, quien despertó una Kisatsuasa. Quedando solo su compañero, la Hogen no Shi, Hantengu, que sería distraído por Kanroji Mitsuri con su Kisatsuasa, acabando todo gracias a Shinazugawa Genia, Tanjiro y Nezuko. Desarrollando la Oni una inmunidad al sol y declarando la guerra definitiva próximamente. La nueva Hogen no Roku, Kaigaku, la nueva Hogen no Shi, Nakime, la Hogen no San, Akasa, la Hogen no Ni, Douma e incluso la misma Hogen no Ichi terminarían siendo derrotados en la batalla final, aunque también terminarían llevándose a Shinobu, Tokito y Genia. Quedando solo Kibutsuji Musan, el cual acabaría con gran parte de los Kisatsutai, los cazadores de demonios, e incluso dejando herido y envenenados a los Hashiras y Tanjiro. Con ayuda de los recuerdos de un antepasado, vio las habilidades del usuario original de la Ino-Kokyu, arreglando los errores posturales, desarrollando la 13ª postura que en conjunto de gran parte de los Hashiras restantes, lograrían derrotar y librarse definitivamente de la amenaza. O eso es lo que se supone debía pasar. Incluso cuando Musan trató de preservar su existencia al convertir a Tanjiro en Oni, al transmitirle toda su sangre, terminaría siendo curado por un medicamento hecho por Shinobu y Tamayo antes de morir, logrando regresarlo a la normalidad e incluso a su hermana, Nezuko. Muchos e incluso los Kami fueron muy ingenuos al creer que esto sería el fin del Oni no Chichi, olvidando dos hechos cruciales que serían determinantes para el futuro. El primer hecho dataría en el transcurso de las almas al otro mundo, las cuales pasan por el Sansu-no-kawa, río Sansu, también conocido como río de tres cruces, de la religión del budismo en Japón, siendo su equivalente conocido como el río Estigia. En el camino hacia el más allá, los muertos no pasan por un tipo de juicio como tal. Una vez muertos, independientemente de si es bueno o malo, todos deben cruzar un río, por lo que en los funerales japoneses incluyen la colocación de 6 monedas en el ataúd del difunto. La ubicación del lugar se encuentra en el monte Osore, una región desolada y convenientemente remota del norte de Japón. Los muertos cruzan el río en el 7º día después de su muerte. Tiene 3 puntos de cruce, el cual depende del peso de los delitos que uno cometió en vida. Los caminos son los siguientes. El puente. Los que realizaron actos buenos en vida, cruzan por el puente adornado con 7 piedras preciosas. El vado. Aquellos cuyo balance kármico del bien y del mal es relativamente uniforme cruzan por él. Las aguas profundas. Aquellos que han cometido un gran mal, tienen que vadear a través de las aguas profundas infestadas de serpientes espantosas. En la orilla, un Oni masculino y un Oni femenino habitan bajo un gran árbol. La mujer se llama Datsueba, traducido sería como anciana que desgarra vestiduras. El macho se llama Keneoro. La mujer priva a los muertos de sus ropas, mientras que el hombre cuelga la ropa en una rama de árbol para determinar el peso de sus delitos. Esta es la forma natural y es el ciclo de toda alma que muere. Difiere de los infiernos de tradición occidental. Una vez se cruza el Sansu-no-kawa, llegan al reino de los Narakas.
un sitio de tormento que se compone de 6 reinos de mayor sufrimiento. Debido al extremo sufrimiento que sufren de las almas atormentadas en este reino, el renacimiento en este reino se considera uno de los 4 nacimientos desdichados, junto con el renacimiento en el reino animal, en el reino de los asura o en el reino de los pretas. La estancia no es eterna, aunque suele ser muy larga, llegando incluso a varios kalpas de duración, que significa eón o largo periodo como resultado directo de su karma previo, consecuencia de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Su estancia reside en él por un periodo que se determina hasta que su karma haya alcanzado su resultado final. O sea, que su karma negativo termine y se agote, terminando por renacer en alguno de los mundos superiores como resultado de un karma anterior que no había madurado todavía. Físicamente, el reino Naraka se encuentra a lo largo de una serie de redes de cavernas que se extienden por debajo del Jambudvipa, el mundo humano ordinario, en el interior de la Tierra. Hay diferentes maneras de enumerar los distintos Narakas y describir sus tormentos. Una de las más comunes es la de los 8 Narakas helados y los 8 Narakas ardientes. Narakas helados. Arbuda. El Naraka Ampolla. Es una oscura y congelada llanura rodeada de montañas heladas y continuamente barrida por ventiscas. Los habitantes de este mundo nacen directamente siendo adultos y soportan largas vidas desnudas y solas, mientras que el frío les provoca quemaduras y ampollas por todo el cuerpo. Se dice que la duración de una vida en este Naraka es la que se necesitaría para vaciar un barril de semillas de sésamo si solo se tomara un grano cada 100 años. Nirabuda. El Naraka Ampolla abierta. Este Naraka es todavía más frío que el anterior, y aquí las ampollas se abren, dejando a los seres que lo habitan con sus cuerpos helados y cubiertos de sangre y pus. El Naraka de los escalofríos. En él, los seres sufren un frío terrible, y el sonido que producen con sus bocas al temblar, le da el nombre al Naraka. El Naraka de la lamentación. Los seres se lamentan en medio del frío, pronunciando o de dolor. El Naraka de los dientes castañeantes. En este Naraka, los seres tiemblan y castañean sus dientes de forma continua, produciendo el sonido Utpala. El Naraka del loto azul. Aquí, el frío intenso provoca que la piel se vuelva de color azul como el color del Nenúfar Utpalapadma, el Naraka del loto. En este Naraka las ventiscas rompen la piel congelada, abriendo heridas de sangre y carne cruda. Mahapadma, el Naraka del gran loto. En él, el cuerpo entero termina por romperse en piezas, quedando los órganos internos expuestos también al frío, y rompiéndose ellos también más tarde. Cada vida en estos Narakas es 20 veces más larga que la anterior. Narakas ardientes. Sanjiva. El Naraka del resucitado. En este Naraka, el suelo está hecho de hierro al rojo vivo, calentado por un inmenso fuego. Se renace siendo adulto directamente, en un estado de miedo y miseria. Tan pronto como el ser comienza a tener miedo de sentirse perjudicado o dañado por los otros seres que lo acompañan, empiezan a atacarse unos a otros con unas cuchillas o garras de acero que aparecen en el lugar. Otras fuentes indican que son los guardias de llama los que atacan a los seres con una amplia variedad de armas terribles. Una vez el ser comienza a sentir la inconsciencia que sigue al fallecimiento, recuperan repentinamente las fuerzas y la salud, y el ataque comienza de nuevo. Otras torturas que también se pueden experimentar en este Naraka incluyen el morir calcinados al arrojarles metal fundido, ser descuartizados, y sufrir debido a las altísimas temperaturas del propio suelo. Se dice que está a 1000 yoyanas, 13.000 kilómetros, por debajo del Jambudvipa, y mide 10.000 yoyanas en cada dirección. Duración de las vidas en años serían unos 1620 billones. Kala Sutra. El Naraka de líneas barra hilos negros. En él, aparte de los tormentos antes nombrados, se incluye el de dibujar líneas negras a lo largo del cuerpo del condenado, tras lo cual los sirvientes de llama cortan el cuerpo siguiendo las líneas con ardientes sierras y afiladas hachas. Duración de las vidas en años serían 12.960 billones. Sagata. El Naraka del aplastado. Este Naraka también tiene el suelo de hierro al rojo vivo, pero está rodeado de enormes montañas de rocas que se estrellan unas contra otras y caen, aplastando a los seres, y dejando una masa sanguinolenta debajo de los escombros.
Las rocas vuelven a colocarse en su posición original, y el ser se recupera de nuevo, repitiéndose el proceso una y otra vez. Duración de las vidas en años serían 103.680 billones. Raurava, el Naraka del grito. Aquí los seres corren, huyendo de los anteriores tormentos, y sobre todo del suelo ardiente. Cuando encuentran un refugio, quedan encerrados dentro, mientras unas llamaradas rodean la estructura, oyéndose desde fuera los gritos de los seres atrapados mientras se consumen lentamente. Duración de las vidas en años serían 829.440 billones. Maharaurava, el Naraka del gran grito. Similar al anterior, pero con castigos y dolor más grandes. Duración de las vidas en años serían 6.630 y 5.520 billones. Tapana, el Naraka del calor. En este Naraka los sirvientes de llama empalan a los condenados con lanzas ardientes, hasta que las llamas salen a través de la boca y la nariz. Duración de las vidas en años serían 53.084.200 billones. Pratapana, el Naraka del gran calor. Las torturas son parecidas a las del Naraka Tapana, pero aquí los seres son atravesados de una forma incluso más sangrienta, usando tridentes. Duración de las vidas en años serían 424.673.280 billones. Pero 425 trillones. Avicii, el Naraka ininterrumpido. Aquí, los condenados se asan en enormes hornos con gigantescas llamaradas y con un sufrimiento terrible. Este último Naraka es donde fue a parar el alma de Kibutsuji-Musan. Las razones principales por lo que pueden parar en el Avicii son: asesinato intencionado de un padre, parricidio. Asesinato intencionado de una madre, matricidio. Asesinato de un Arat, un ser iluminado. Derramar la sangre de un Buda. Crear un cisma en el Shanga, la comunidad budista de monjes y monjas. Todas estas fueron cumplidas al pie de la letra por Musan a través de los años, además del castigo por haberse convertido en un Oni, siendo algo que iba en contra de todo lo natural. Su estancia y de las vidas que caen en este lugar duran como mínimo 3.390 trillones de años, o lo que es lo mismo, 3.397.386.240 billones de años para que su alma vuelva a renacer en uno de los reinos como un nuevo inicio. La posibilidad de escape era inconcebible, ya que si fuera así, provocaría que ya no fuera una amenaza antinatural para los mortales, sino que se volvería también una amenaza sobrenatural para los espíritus. La única forma de escape sería por medio de un gran kami, mas esa simple idea era inconcebible para todos, además de que un gran kami jamás intervendría en asuntos ajenos a él, mucho menos asuntos que lo llevarían a confrontarse con el reino Naraka. La única forma en la que este Oni pudiera liberarse se encontraba en la misma tierra que lo vio morir. Con su muerte, como un efecto dominó, los Oni que controlaba cayeron con él, mas hubo algunos como la Oni Tamayo que se liberaron de su control, pero esta misma mujer murió en la batalla final para eliminar a Musan. El peor error que cometió fue el convertir ella misma a un humano en un Oni. Pese a que se liberó del control de Musan, su sangre de Oni seguía siendo la de este monstruo. Aparte de este sujeto, existe otro que salvó usando la sangre experimental de Nezuko, siendo estos los únicos que lograron salvarse de la muerte tras que el Oni no Chichi pereciera. La amenaza de Musan aún no ha acabado, las almas de sus siervos han logrado regresar al mundo terrenal de forma sorpresiva. Ahora la organización de los Kisatsute quedó disuelta y los herreros que fabricaban las Nichirin-to ya no existen. La única esperanza del mundo moderno radica en los descendientes y reencarnaciones de los que alguna vez combatieron a Musan y sus Onis. La Ina-Kokyu aún sigue existiendo, siendo practicada aún por los descendientes de Kamado Tanjiro. Cualquiera esperaría que esta fuera suficiente para enfrentar la amenaza, pero esta no es la historia de los descendientes o de las reencarnaciones de los héroes. La esperanza radica en la vida de 5 chicas que cambiaría tras toparse con el renacimiento de la Hogen no Roku, Gyutaro Hidaki, volviéndose las Itsutsu no Amo Itoshi y Akuma Kirara, 5 hojas iguales, asesinas de demonios.
3 años. 3 jodidos años fue el tiempo que estuve sin la capacidad de poder subir videos debido a la PC de mierda que tenía. Por suerte, comencé a trabajar, consiguiendo con mi primer sueldo, obtener una PC decente al menos, para tener Filmora 9 y Locuendo sin problemas. Antes de cualquier esperanza, no es un regreso permanente, más bien un regreso por ocasiones. Lamentablemente no podré subir videos tan seguido como lo hacía debido a mi trabajo, después de todo, no tengo horario de salida en mi chamba mi gente, pero oigan, peor es nada, jaja. El comienzo de este aviso es para informarles que he logrado recuperar varios de los videos que habían sido bloqueados debido a algunas canciones, lamentablemente se tuvieron que silenciar las canciones, o en el peor de los casos que fueron 2, el capítulo 3 de Star Osa en Boku no Hero Academia y el capítulo 5 de Yo reencarnado en DXD, en los cuales se tuvo que silenciar absolutamente toda esa parte. Por suerte el primero no era nada importante, pero el segundo era la parte más épica del capítulo. Tengo la duda de volver a subirlo pero con una canción sin copy, aunque no sé si gustarán de ello, debido a la mala escritura que tenía en ese tiempo. Otra cosa es para promocionar mis cuentas de Wattpad y de fanfiction a ustedes, por si a algunos de mis espectadores les gusta leer, y quiera leer las continuaciones de mis historias. Ahí tendrán la continuación de este one shot, Gyutaro X Quintillizas, y llevamos 2 caps por si gustan leerlas. También informar que ahí se tienen los avances de los remake de algunos fics, siendo los principales el de Yoan de XD, Star Osa en Boku no Hero y de Logan. Esta última siéndole casi 100% fiel a la novela ligera. En general, este video es para informarles de mi semi-regreso, de las mejoras que se vienen en mis 2 cuentas para que puedan leer y si tienen éxito en formato de video, pues tendrán su serie de capítulos aquí en el canal, pero de lo contrario, a lo mucho, serán solo un one shot como este. Subiré los one shot que tenía planeado como el de los Vengadores en Ruby, también de mis series que hicieron que cada uno se suscribiera a este canal en primer lugar, más dependerá de ustedes si se continuará o no. Tendré más cuidado con el tema del copy, por lo que posiblemente algunas canciones características de las series no podrán aparecer. Eso es todo el informe que les brindaré por el momento. Las colaboraciones de mis videos no tengo mucha idea, los fic colaborativos con Carlos de Killer es un misterio, no sé si se continuará. Con respecto a Star Osa Fix, ni idea tampoco, hace mucho que perdí el contacto con él y tal vez nuestra colaboración se vaya a cancelar. Aún así, fue un placer conocerlo y intentar a ver una de mis primeras colaboraciones en mis inicios en esto de los fanfics. Sin más que decir, gracias por esperarme, y para los recién allegados a este canal, bienvenidos a esta nueva etapa. Espero que me tengan paciencia a este fanfictero. Hasta pronto.